Muy buenas compañeros, hoy vamos a hablar de la sutura, un pequeño 5 minutitos de suturas. La sutura, su primera función, la función más importante, se llama la coaptación. ¿Qué significa? Es el suturar propiamente dicho, el acercar los tejidos, que podemos acercarlos a su punto original, quiere decir, hago mi incisión, hago mi diéresis, separo y el tejido vuelve a su estado. O cambio de situación, cambio de posición, una posición totalmente distinta, como poder, por ejemplo, un desplazado apical, un rod flap, ¿vale? La incisión fue en un lado y donde voy a suturar es en otro totalmente diferente. Y esto lo podemos hacer en la sutura. El saber escoger el tipo de sutura es importantísimo. Recuerde que para saber la circunferencia de la aguja es importantísimo porque dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por decir algo, no es lo mismo querer suturar un tejido, por decir algo, de encía a encía, que querer suturar en el seno. Es un poco más complejo. Entonces, el círculo, la circunferencia de la aguja coge un papel extremadamente importante. Entonces, como tips importantísimo es pensemos en un círculo, lo dividimos en 4 y este 4 otra vez en mitad. Por consiguiente tenemos 8 cuartos. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos, cuanto más cerrada la aguja, cuanto más cuartos tenga, quiere decir, por ejemplo, un 5/8 es una aguja mucho más cerrada. Por consiguiente, significa que cuando la aguja va entrando ya va saliendo, importantísimo. Si utilizamos 3/8, quiere decir que es una aguja que es muy amplia. Cuando cojo un tejido, tarda en llegar hasta el otro tejido, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la cirugía que hagamos, de ahí depende la cantidad de cuartos, la cantidad de circunferencia que necesitamos en la aguja. Pero hoy quiero más enfocarme a todo lo que es los tipos de sutura, ¿vale? Vamos a dividir en 3 tipos de sutura. Primer tipo, el origen, ¿vale? Que puede ser natural o sintético. Normalmente el natural podemos hablar de animales y tenemos los sintéticos. Cada uno tiene una ventaja y desventaja. Luego teoría y por la tarde le tocará a nuestra compañera Begoña operar. Después, otro tipo según la propiedad, ¿vale? Que sean reabsorbibles y no reabsorbibles. Esto va directamente dónde vamos a suturar y para qué queremos, qué es lo que necesitamos suturar. Y después tenemos según el número de monofilamentos, que puede ser monofilamento o multifilamento. ¿De qué decidimos eso? De la higiene que queremos, ¿vale? Entonces, teniendo estos 3 puntos claves, yo necesito saber dónde utilizo una sutura. Por ejemplo, si voy a hacer una sutura en planos, el plano más inferior por norma va a quedar cubierto, ¿correcto? Por consiguiente necesitaríamos una aguja, una sutura reabsorbible, o sea, según su propiedad, reabsorbible. Después, por norma, este tejido va a ser un poco más delicado, necesitaríamos un monofilamento. O hay polifilamentos, multifilamentos que se comportan como monofilamentos, como es, por decirte algo, el ácido polglicólico, que aún siendo trenzado se comporta más como un monofilamento. Entonces utilizaríamos esto para esas suturas que son internas y necesitamos que se reabsorban, ¿vale? El ácido polglicólico, según su origen, sería sintético y es reabsorbible, ¿correcto? Y como tip importantísimo es que piensen que todo lo que esté pegado a la regeneración, a una regeneración, tiene que ir con un monofilamento porque tenemos que minimizar la contaminación por adherencia. Quiere decir,
el hilo queda suelto, el paciente se cepilla menos, el alimento se adhiere mucho más fácil, por consiguiente, todo aquello que tenga que ver con regeneración siempre vamos a ir con un monofilamento para que no contamine la regeneración. ¿Por qué les cuento esto? Porque la parte económica sé que no nos gusta hablar, pero también es importante. No es lo mismo operar todo con un ácido polglicólico, con un PTF, politetrafluoretileno, que son suturas que son muy costosas, son muy buenas, pero son costosas. Y que trabajar con una seda. Entonces, para que tengan una norma, para hacerlo lo más abreviado posible, todo lo que no involucre ni regeneración, ni el mismo biotipos muy finos, ¿vale? Podemos trabajar con una seda, sobre todo si hay buen queratinizado. Todo lo que tenga que ver con regeneraciones y desplazados apical, que vamos a trabajar a periósteo, necesitamos monofilamentos para que no rasgue el trenzado. Después podemos hablar también de lo grueso o lo fino que sea el tejido, ¿vale? Ya sabemos que cuanto más ceros, el tejido, el grosor es mucho más fino, más delicado, pero más fácil se rompe. Quiere decir, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Muy bien, no siendo más, se despide Olmes Ortega. No se le olvide que me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales en dr.olmesortega. Y echen una miradita a nuestra nueva página web, ahí, Dr. Olmes Ortega. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.